Hablemos sobre la vergüenza. Uy, no me han preguntado eso tampoco, pero como que me volvería a decir eso, que creo que ahí nos podemos conectar mucho, ahí nos podemos sentir más cerquita de los otros porque todos de pronto nos dan vergüenza las mismas cosas. ¿Qué está detrás del topo? ¿Cómo hiciste como tu viaje interior? O sea, ¿qué fuiste aprendiendo ¿Para contarlo dices o como cuál? después de haberlo contado? A ver, es que yo creo que yo con el topo al comienzo estaba intentando que otros contaran mi historia, como que otros sacaran los temas que yo tenía, que otras historias parecidas a la mía salieran, entonces yo estaba como escudado ahí. La fuerza interior de un hijo. Sí, la de él fue difícil porque no era como incapacitante total de que necesitara enfermera o que estuviera en una clínica. Entonces él podía vivir en su apartamento y cocinarse su comida, pero pues no podía trabajar, no podía tener vida social tranquila. Los retos, desde el talento humano y el liderazgo. Saber conocer mejor a las personas y sacar lo mejor de ellas, entender más a las personas, ser más empático, sí, lograr inspirar con el ejemplo, que eso intento hacerlo, pero no siempre funciona. Como que también pensar que el resto debe hacer las cosas como yo, o saber lo que yo sé, o hacer las cosas como a mí me gusta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers del Talento. Nuestro invitado de hoy se llama Miguel Reyes y es creador del podcast El Topo. A lo largo de esta conversación que van a vivir hoy, vamos a profundizar sobre varios conceptos que son fundamentales para humanizar, para ser una mejor persona. Vamos a hablar de la vergüenza, de conocer su historia, de la historia de uno, ahondar en ella, aceptarla para poder transformar a otros. Nos vamos a meter en temas como las adicciones, el celular, las buenas anécdotas que tiene él en el episodio, pero sobre todo va a ser como un recuento, un ADN de lo que significa ser vulnerable hoy por hoy. Atención a este episodio porque tiene historias desde el general Reyes hasta el presidente Juan Manuel Santos. Así que arranquemos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo cree uno en uno? Ese es el trabajo de la vida entera, ¿no? Dar como que ese diálogo entre la mente y la conciencia, o entre el ego y el espíritu. Como que el espíritu sabe todo, está bien, confía, el ego duda, de pronto no es acá, no soy suficiente. Hay un texto muy bueno que no sé quién escribió, pero es como unos diálogos entre el ego y el espíritu. Entonces el ego hace todas las preguntas. El ego dijo, cualquier tiempo pasado fue mejor. El espíritu respondió, el pasado no existe, es solo un sueño de tu mente dividida, solo este momento es real. El ego dijo, prepárate para alcanzar tus sueños y establece tus objetivos. El espíritu respondió, no hay mayor sueño a alcanzar que el deshacimiento de todos ellos para ser y conocer quién realmente eres. Eso me encanta, además hablando de empresas y metas y cosas. El ego dijo, defiende tus creencias y no permitas que te quiten la razón. El espíritu respondió, la única creencia real es saber que todas ellas son irreales y que por tanto no hay nada que defender ni proteger. El ego dijo, los otros tienen la culpa de mis circunstancias. El espíritu respondió, los otros solo reflejan los efectos de tus creencias inconscientes. Perdónate y perdónales por mantener y proyectar sueños ilusorios de división. El ego dijo, esfuérzate y compite por ser el mejor a diario. El espíritu respondió, no existe el mejor ni el peor. Todo lo que puedes llegar a ser ya lo eres en esencia. No hay nada que mejorar ni lograr, sino solo deshacer los velos que no te dejan ser lo que siempre fuiste y serás. El ego dijo, protege lo que tienes porque podrías perderlo. El espíritu respondió, si proteges lo que tienes lo perderás, si lo compartes y lo das, lo conservarás. El ego dijo, divide y vencerás. El espíritu respondió, une y recordarás. El ego dijo, hay alguien especial que te amará de una forma genuina. El espíritu respondió, el amor no entiende de especialismos y nadie externo a ti puede darte lo que ya eres. El amor se da al amor sin grados, requerimientos ni condiciones para ello. El ego dijo, sacrifícate por los demás y ganarás tu lugar en el cielo. El espíritu respondió, ya estás en el cielo y todo sacrificio es solo un intento de pagar una culpa inconsciente que nunca existió al separarte de Dios. Tu lugar en el cielo es inviolable, hagas lo que hagas y tardes lo que tardes en recordarlo. El ego dijo, el sufrimiento es necesario para alcanzar el paraíso. El espíritu respondió, el sufrimiento es el resultado de la culpa y el miedo. Solo con deshacer las mentiras que la mente dividida fabricó, el sufrimiento desaparece. Una vez te das cuenta de ello y te perdonas, es totalmente innecesario. El ego dijo, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones es lo que eres.
El espíritu respondió, toda forma física o no física que pretenda percibirse separada de otras formas no existe más que en el sueño de separación. Lo que eres no puede medirse ni identificarse en el espacio ni el tiempo. El ego dijo, tienes todo el tiempo del mundo para evolucionar. El espíritu respondió, lo que fue creado perfecto no precisa de ninguna evolución y el tiempo existe solo en el sueño. Eres atemporal y existes en la eternidad. Bueno, no sé si quieren que sigan. Sí, sí. ¿Sí? El ego dijo, nunca serás lo suficientemente bueno, siempre habrá alguien mejor que tú. El espíritu respondió, no hay nadie mejor ni peor que nadie. Dios tiene solo un hijo creado perfecto a semejanza del mismo, del cual está regresando al hogar de innumerables y distintas maneras. El ego dijo, hay que juzgar y condenar a aquellos que obran mal. El espíritu respondió, todo juicio y condena que realices es siempre contra ti mismo por el deseo de perpetuar el sueño de pecado, culpa y castigo que hace posible la manifestación del mundo que percibes. Pide que se te corrija esa percepción para poder ver el mundo real. El ego dijo, hay que controlar a las personas y las acciones de los demás a fin de lograr los objetivos deseados. El espíritu respondió, todo control es fruto del miedo a perder lo que nunca fue tuyo ni será jamás. Todo lo que nace morirá y desaparecerá, pero quien no nació nunca no puede morir y por tanto no hay necesidad de control alguno. Tuyo es el reino de los cielos en su totalidad. El ego dijo, si das lo que tienes lo perderás. El espíritu respondió, es dando como puedes conservar lo que tienes. ¿Y quién escribió eso? Aquí dice que es de un curso de milagros, pero yo no lo he leído ahí. Yo creo que es como una sabiduría de, yo no sé, de ese curso que es muy en esta línea, pero no sé el autor. Me llegó por ahí ese texto hace mucho tiempo. Hablando con un psicólogo de personas de alto desempeño, una de las cosas que él me estaba explicando era que había diferentes tipos de ego. No es que el ego per se sea malo, sino que dependiendo de uno cómo utiliza el ego, lo afecta o no. Sí, yo no sé qué tipo habrá de ego. A mí me queda mucho la definición de el ego es la ilusión de la separación, que es creer que tú y yo somos dos o tres y que yo estoy separado de el resto de algo y que todos estamos separados, cuando en realidad solo hay una cosa ocurriendo, una existencia, una vida que vemos aquí como muchas, pero que como vida y fuente de todo, pues hay solo algo, una cosa ocurriendo eternamente, que se muera el cuerpo, que tú hables y yo hables y suenen como dos Sí. cosas separadas, que pues que yo sienta algo y diga, lo estoy sintiendo es yo, no tú. Pues yo creo que todo eso es ego, pero pues es como parte del juego también que exista, no podemos pretender ser una sola cosa todo el tiempo, todo. En fin, es muy complejo. Porque también sí. uno tener ego hace que tú creas también en ti mismo. También, exacto, exacto. Es como es una paradoja total, pero yo creo que lo que uno puede saber, que es como la máxima fe es esa, como yo soy tú, yo soy Dios, yo soy todo, y todos somos todo. Sí, que sonará también muy o como se quiera, pero a mí eso por ratos me trae paz. ¿Pero tú eres religioso? Pues en este sentido, así. Dios es todo, Dios está acá, Dios es la naturaleza, Dios es la vida misma. Yo mismo también, no, yo no tengo ni idea de la religión católica, no sé, mi colegio no era católico, no, lo veo como, no sé, como algo como tan chiquito, como pensar que Dios es como lo definen ahí, es como no me cabe en la cabeza, como que si me quedo con Dios es universo, energía, eternidad, vida. Bueno, no, acá un super podcaster experimentado que nota poder conversar de tantos temas. Y quiero arrancar por una pregunta que yo no sé si te han hecho, pero ¿qué tiene que ver el general Reyes? No me lo han hecho, creo. No, pues es mi tatarabuelo. No sé tanto de él, me gustaría saber más.
Pero pues creo que a mi papá y a mis tíos sí les tocó más esa influencia, ese legado, pues algo como de su formación y hasta sus fincas, pero a mí ya no tanto. Em, no, pues lo poco que sé fue que fue un presidente importante, militar, de derecha, em, que sí, ¿no? Estuvo 5 años en el poder. eh, no estoy seguro si en su gobierno como que hubo el último fusilamiento público, ¿Ah, eran sí? otras épocas, sí. Pero pues también una persona como muy de avanzada para la época en términos de desarrollo del país, de economía. He oído que lo Yo, comparan con Uribe. yo investigué mucho de él antes de la entrevista. El Banco de la República, creo que él lo creó. Ujú, Todo el tema de los ferrocarriles que estaba ujú. estancado. Sí, las vías férreas, creo que como que con la industria del caucho también hubo cosas. Eh, entiendo, sí, como que en términos de desarrollo económicos fue importante, pero estoy en deuda de estudiar más y de, sí, estar mejor enterado. Sí, tiene una historia. Y además estuvo también participando en todo el tema de Panamá, Ujú, ujú. que lo mandan, creo, como a que no nos quitaran Panamá. Sí, sí, no, ahí sí me quedo corto de información, pero sí, también algo de eso. Entiendo que a un hermano se lo comieron los caníbales, eran como expedicionarios, así, hicieron una expedición por el Amazonas, creo que por el Amazonas, y esa es la leyenda, no estoy seguro también de los datos exactos, pero eso. No, un personaje importante y pues no sé qué habré heredado de él. Bueno, y otra pregunta que te tenía era, ¿qué significa ser periodista en este país? Buena pregunta. Yo me considero un periodista un poco atípico. Hoy en día como que no estoy así metido en la coyuntura, no oigo radio por las mañanas, no estoy tan enterado como del día a día. Pues me termino enterando, pero no es como que sea un... Sí, como que me alimente de noticias todos los días. En una época sí. Y pues sí, trabajé en la revista Semana unos años y fui como a muchos cierres antes de trabajar tiempo completo y como que ahí sí estaba muy metido en eso. Em, pero yo creo que en este país significa lo que significa en todos lados, que es dar la información, hacer una noticia, que es un hecho importante, que la gente merece saber, como, sí, compartir la información para que los ciudadanos estén mejor informados y tomen mejores decisiones. Yo he llevado como mi periodismo, como el, sí, como que el tipo de periodismo que me gusta hoy en día es mucho más como lento, profundo, humano, metido como en las emociones, en la intimidad, más que como las noticias frías y los hechos y la cosa como rápida y coyuntural. ¿Cómo es ese periodismo, mejor dicho? El, El como el tuyo, que sí. busco, pues digamos que el topo lo refleja, pues como historias de vida, un espacio donde cada quien pueda darse a conocer cómo es, con sus vulnerabilidades, con su, sí, con sus preguntas y sus retos y como lo más profundo de cada uno. Em, y como también tocando temas que suelen ser, como digo en el topo, en los que hay ignorancia, vergüenza o temor, eh, que muchas veces son como con los que uno más conecta, pues porque todos tenemos esos temas y como que a todos nos atraviesan miedos y dudas y en el fondo como que ahí nos conectamos muchas veces. Entonces, em, sí, intento ser como un periodismo, si se le puede llamar así, eso, más cálido, más profundo, no como con arrogancia de que lo otro no sea profundo, pero sí Sí. como más personal, menos formal, menos tieso. em, y paradójicamente como que se salga de la agenda pública, que sean como cosas, pues eso, humanas. No sé, hace poco entrevisté a Juan Manuel Santos buscando un poco eso, conocerlo como ser humano. Fue difícil, ¿Por qué? pues porque los presidentes yo creo que tienen como una armadura y se cuidan mucho de decir cosas
imprudentes, que se salgan de su agenda, muy vulnerables, muy... Entonces, pues fue un intento de hacer eso y como que ¿Y le agradezco. lograste, como la cebolla, quitarle algunas La capas? primera, yo creo. Sí, pues sí, difícil entrar en más, pero pues digo, creo que pasa como con los políticos, mucho eso, que se cuidan de decir cosas impertinentes y de ser vulnerables, yo creo, pues como que en este caso fue un poco así, y de salirse de su agenda, así como de... Eso me lo comentó, como que fue un comentario de un oyente que me quedó, como que difícil, como que armadura tan pesada que puede que carguen aún siendo expresidentes y todo. Em, entonces nada, eso intento, sí. Y mencionaste una palabra que nosotros no hemos tocado tanto en los episodios de Hackers y es la vergüenza. Ujú. ¿Qué has aprendido después de tantos episodios sobre la vergüenza, cómo se coge, cómo se come, qué tiene? Uy, no, no me han preguntado eso tampoco. Eh, pero como que me volvería a decir eso, que creo que ahí nos podemos conectar mucho, ahí nos podemos sentir más cerquita de los otros porque todos de pronto nos dan vergüenza las mismas cosas o como que si yo logro abrirme con algo que me da vergüenza, no sé, sí, es como el momento de uno exponerse y dejarse ver como lo que no quiere que vean, entonces pues eso intento, pero como con cuidado también, no sé, creo que pues a todos nos da miedo mostrar nuestras vergüenzas. Em, pero como que no sé si tengo una reflexión así en particular sobre la vergüenza. No, ahorita de pronto se me ocurre algo Yo más. estaba pensando, cuando uno entrevista a veces a la gente, yo hago pues también la parte humana de entender la esencia de cada uno. Después uno lo llama y dice, yo no sé por qué a ti te conté esto. Y Ujú, después yo le pregunto, pues, ¿quieres que que lo cortemos. saquemos, que cortemos esta parte? Y dice, no, no, no. Y después, cuando la gente comparte su momento de vulnerabilidad, de miedo, es como, no sabes, todos los comentarios positivos que he recibido gracias a abrirme realmente a como soy. Ujú. Sí, eso pasa, ese mismo comentario lo he recibido yo de entrevistados después, como, uy, no me acuerdo de haber dicho todo eso, como no me acuerdo ni de qué dije, como que yo creo que uno acá a veces entra como en esos trances y empieza a sacar cosas y sí, pues exacto, ahí es donde después como que esas cosas son como las que más se valoran, esos momentos de espontaneidad y vulnerabilidad sin calcular tanto, sí. Y digamos, a ti el topo también fue como esa salida como al público, como de poner la vergüenza a miles de Sí, personas. sí, pues ahorita hablábamos de que oíste el episodio que publiqué sobre mi papá en el primer año del Topo, que fue una entrevista que me hizo mi socio y otra amiga que estaba planeada para otra cosa primero y que después no estaba planeada para publicarse. Y él me alentó a publicarla como con motivo del primer año del Topo. Y ahí tenía eso, todas las vergüenzas y los miedos del mundo de pues contar la historia de mi papá como no la había contado, o pues la mía también. Y mucho miedo y cuando salió la verdad la respuesta de la gente fue muy buena, la de mi familia también. Y fue quitarme un peso de encima. eh, y sí, como, pues, como que ya no había nada más que ocultar, ya después de eso era como, bueno, ya así como que no, no sé, era más miedoso y más tenso y más, había como más presión no habiéndolo contado que habiéndolo contado, entonces sí sirvió. O sea, es como si uno se quita un piano de encima. Sí, total, varios pianos. Y ahí uno, digamos, cuando cuenta una de esas historias, o eso es como, hace que unos secretos que uno siente que es como su kriptonita, eh, ¿cómo hiciste como tu viaje interior? O sea, que Hmm. fuiste aprendiendo ¿Para contarlo dices o como cuál ha después de sido haberlo contado. después de haberlo contado? A ver, es que yo creo que yo con el topo al comienzo estaba intentando que otros contaran mi historia, como que otros sacaran los temas que yo tenía, que otras historias parecidas a la mía salieran, entonces yo estaba como escudado ahí.
Entonces una vez salió la mía, pues eso ya, me expuse, quedó como al aire eso. Y después yo creo que entonces había como menos, sí, como menos presión, menos necesidad de estarme escudando en otros, como que ya era una cosa más fluida. Igual pues seguro sigo buscando historias como que se relacionan con la mía y cosas que quiero contar como mías, pero que las cuento a través de otros. Em, pero pues no, ha seguido siendo el viaje de conocerme, exponerme a pocos, exponer a otros como contacto, pero pues también que nos expongamos Sí, todos. sí, yo creo que al final eso también uno lo acerca uno más a la gente. Ujú. Yo en varios episodios he contado como, no he hecho un episodio de vulnerabilidad absoluta, pero hemos ido botando perlitas de su vida. Sí, es imposible, como que siempre va a haber cosas más y más íntimas que no se revelan, pero sí, como poco a poco ir lanzándose y dejando, sí, dejando salir lo que uno tiene ahí adentro. Que en ese viaje interior uno se hace diferentes preguntas. Y yo creo que también el rol de un podcaster es aprender a hacer preguntas. ¿Cuáles preguntas te haces tú como para decir, oiga, quién soy yo? ¿Qué quiero? Como ese tipo de cosas y qué respuestas has encontrado. Sí, viniendo hoy para acá, como que me invadía otra vez el síndrome del impostor, de yo qué tengo para decir, qué me irán a preguntar, con qué voy a salir. Em, pero pues creo que nos pasa un poco a todos y creo que en el fondo todos tenemos una historia valiosa por contar. Em, Me decías, ¿qué preguntas me hago a mí? Sí. Yo no sé, muchas, todos los días un poco diferentes, pero no sé, me vuelve como a la cabeza esto del síndrome del impostor, porque creo que estoy como luchando con eso recientemente, ¿no? Como para darme el mérito y creérmela y seguir haciendo lo que hago. Pero ¿cómo es el síndrome de impostor en tu caso? Puedes creer que no tengo los méritos para hacer lo que hago, que no es tan importante, que no tengo tanto para decir, que a mí me cuento de que me van a entrevistar, como que sí, como que porque yo. Em, y si me lo pregunto en verdad, no sé por qué yo, no sé qué haya tan especial. Supongo que hay cosas especiales, pero pues como que todos tenemos, todos las tenemos también. Es como esa paradoja de todos somos iguales y todos somos únicos. Son sí, paradojas que parecen contradictorias, pero no. Sí, yo creo que hay veces en ese viaje interior, por ejemplo, para mí, no sé, coger un diario, escribir en los aviones es como parte de mi terapia, muy bueno, botar energía, botar pensamientos, hay veces que lo invaden a uno y uno siente que se va a acabar el mundo y después uno lo escribe y dice, Ujú. o sea, ¿en serio? Eso me encanta. Sí, yo también a veces escribo y a veces releo las cosas y nada era tan grave. Y aquí seguimos y sí, es como muy extraña esa, pues como esas angustias tan grandes de un día que después no son nada. Mm. ¿Y tu historia cómo arranca? ¿Cómo es tu infancia? Eso me lo pregunto mucho y eso lo pregunto mucho también. Pues arranca en una familia, yo nací en Bogotá en 1990, creo que fui un hijo deseado, creo que mis papás se alegraron cuando tuvieron la noticia. Em, Creo que hubo un vínculo con mi papá desde muy chiquito, yo no sé, es como de esas cosas que me dijo mi mamá, no, tu papá se alegró cuando le dije la noticia y como que veo su imagen, como que lo siento contento. Era como si hubiera como un pacto entre él y yo, así lo pienso a veces. Y ese pacto después se fue fortaleciendo y después el trabajo ha sido romper ese pacto y como que volver a ser yo y soltar como, sí, como unos contratos, como si hubiera hecho como un pacto de lealtad con él muy fuerte. Em,
crecí, pues ellos estaban casados en ese momento, pero era un matrimonio bien difícil. Y tenía pues un hermano 7 años mayor y una hermana, hija del primer matrimonio de mi papá, como 15 años mayor. Ella no creció en la casa con nosotros chiquitos. Entonces como que sí, unos primeros años, pues qué palabra usar ahí, pues difíciles diría, porque qué más, sí, pues un matrimonio con muchas tensiones y dolores de lado y lado, pero como con mucho amor hacia nosotros. Yo creo que mi papá toda la vida mucho, y mi mamá también, sí, como que nos amaron y nos cuidaron y nunca nos hicieron daño. Em, entonces, sí, digamos que esos primeros 5 años pues no los tengo muy claros los recuerdos, pero eso marca, según la psicología y la cosa, creo que de los 0 a los 7 años básicamente se define uno. Entonces, pues habrá muchas cosas por allá guardadas. Y después los siguientes años como que con mi mamá, pues digamos mi mamá, mi hermano ¿Cómo y es tu yo, mamá? una persona muy dulce y muy trabajadora y muy honesta y noble, buena y como muy trabajadora y eh, una vez un terapeuta cuando pues contaba de esa etapa de ella me dijo es una sobreviviente emocional, algo así, que me sonó una palabra fuerte, pero pues sí, vivió muchas cosas fuertes en ese momento y después yo creo que armó su vida muy a su manera y hoy en día vive muy a su manera, muy independiente y muy fuerte, pero muy servicial. Em, Y digamos que lidera, no sé, la parte económica de la casa después de que se Desde separaron. que se separaron, sí, pues ahí hubo rollos con eso, pero sí, ella siempre trabajó y nos mantuvo en muchas cosas en el día a día. Mi papá pagaba la educación. Yo no me acuerdo, no sé qué acuerdos había exactamente, pero mi papá como que pagó el colegio, creo que siempre, de pronto tarde algunas veces, todo. Y mi mamá, pues como las cosas del día a día. eh, ¿Y algunas a ti te dijeron en el colegio, eh, no, que no ha pagado la matrícula? no en el colegio, pero sí en un club. Sí. Como que estábamos entrando y el portero le dijo, mi papá está en la lista negra y él sigue derecho, no sé, como que no. Y uno, ¿qué Yo es no lista sí, negra? tal cual, yo no entendí que era la lista negra, pero sí. En el colegio nunca me pasó eso, así como de que no me pudiera subir al bus, pero creo que a veces sí eran como pagos tardes y pues harto, sí, o sea, era como unas cosas como, pues hartas y en el colegio hay mucho esa comparación de quién tiene qué y las cosas materiales y todo eso es pesado. Em, entonces sí, como que eso se fue organizando. Hubo otra etapa en que creo que una parte del sueldo de mi papá estuvo embargada pues para pagarnos a nosotros cosas. Em, sí, debió empezar digamos que en un desorden y en un desequilibrio total y como que yo siento que se fue organizando. Mi papá se rehabilitó de la drogadicción cuando yo tenía como 10 años y de ahí en adelante yo creo que fue poniendo las cosas más y más en orden poco a poco. Y ellos se fueron como acercando muy lentamente y perdonando. Y yo finalmente, después de muchos años, cuando mi papá ya tenía una enfermedad neurológica complicada, como que él se despertó así todo de la anestesia, era una cirugía de cerebro abierto y como que todavía dopado así, preguntó que dónde estaba mi mamá, dónde está Tere, dónde está Tere. Y ella llegó y le pidió un beso, mi papá a ella, y ella le dio un beso en la frente y fue para mí como wow, se amaban, ¿no? Como que vi el amor entre ellos por fin. Em, y sí, como que yo creo que ese perdón fue llegando así como de lado y lado después de muchos años. Y esa era la pregunta. ¿Qué era? No, de la infancia. Ah, Pero bueno, eso es lo que pasa con esas preguntas. sí, tal cual. No, entonces sí, para redondear, em, como que yo creo que en ellos veo como pues muchas cosas que quiero aprender, pues que no quiero repetir. Y también eso, finalmente como que vi que sí había un amor ahí y seguramente había una cantidad de dolores guardados de cada uno de a su vez generaciones anteriores.
Mm, pero pues sí, digamos que con lo que me quedo también es como con un amor incondicional o infinito de cada uno, hacia mí y hacia mis hermanos. Estaba pensando en ese tema que viste de las enfermedades neuronales o cerebrales, que uno a veces no está tan mentalizado para prepararse a uno a cuidar a los papás en ese sentido, ¿no? Porque uno dice, no, si le pasa algo del corazón o algo, pero una enfermedad de esas cambia el juego totalmente. Sí, sí, la de él fue difícil porque no era como incapacitante total de que necesitara enfermera o que estuviera en una clínica. Pues él podía vivir en su apartamento y cocinarse su comida, pero pues no podía trabajar, no podía tener vida social tranquila. Y pues se fue empeorando y sí, digamos así también, hubo momentos un poquito mejores, pero pues sí, solo, entonces yo también como que en ese momento yo vivía en Miami esos últimos años, que fueron como 3, y pues tenía mucha culpa también a veces de pues yo estar allá haciendo mi vida y no acá con él, pero estando acá con él, no podría, estuviera como, me estaría ahogando, me estaría pues como entregando mi vida, no, y no podía hacer mucho, pues más allá de acompañarlo. Entonces sí, difícil esos momentos en que uno quiere hacer más y no puede y como que, o de pronto sí podía hacer más, pero no lo hice, siempre quedarán como esos pendientes. em, pero pues sí, no sé, en este momento como que no tengo un como remordimiento hacia mí, yo creo que él está en paz y yo también, y igual cada uno hizo lo que pudo y nos acompañamos a nuestra manera, como que yo los chats y las conversaciones que tenía con él a distancia eran divinas, más en esas épocas. Em, Como que todos estábamos ahí amándolo y acompañándolo, pero pues haciendo nuestra vida y cuidándonos también. Estaba pensando que hoy por hoy las nuevas generaciones, yo no sé si has visto, pero quieren tener perros, pero hijos no, porque no quieren cuidar a nadie. Y yo digo, yo no sé si ellos se han puesto a pensar que tienen papás Mm. y que en algún momento, si son buenos hijos, pues van a tener que cuidar a alguien más y pierden esa libertad. Pero siento que esa idea, esa noción como que no está muy presente en esas generaciones. Sí, sí, yo no sé, yo he oído muchas personas que tienen hijos porque quieren que alguien los cuide también de viejos. Em, no, yo no sé, en mi caso, pues yo, pues como que con mi mamá ahí estaré, sí, no, no sé, no lo siento como una carga. Ojalá me dure muchos años y tenga mucha salud, muchos años. Ella ahorita está cuidando a su mamá mucho. Ella como que principalmente son 5 hermanos, pero ella es la que vive con ella y la está cuidando todos los días. Em, no sé, a eso vinimos en parte también. No se trata solo de uno. ¿Cómo era la vida en Miami? ¿Por qué te fuiste a Miami? Como que estaba un poquito aburrido en Bogotá y me conseguí un trabajo en Univision, básicamente, escribiéndole correo a uno, a otro. Había un par de amigos allá. Empecé como con un fellowship. Pero fellowship era que ¿qué te pagaban? Poquito, sí, bien poquito. Exacto. Poquito, guerreado al comienzo. Em, Después ya me contrataron tiempo completo y ahí mejoró un poco. Y fue una vida muy rica, una etapa muy, la recuerdo como de las mejores etapas de mi vida, como de un trabajo chévere y como primera vez que vivo independiente y me mantengo y primer carro, y como muchos buenos hábitos, como ejercicio, buena alimentación, fui vegano estando allá, tuve como mi despertar, tomé ayahuasca la primera vez estando allá, Pero allá te dieron la allá, ayahuasca. sí, O todo sea, el mundo se venías ríe, acá. sí, no, allá en una finquita a las afueras de Miami con un taita de acá, pero allá, sí, como un clic también con el tema ambiental, como que todo eso se me despertó en ese momento, esa causa. Un tío muy chévere que vivía allá, amigos pues allá suelticos, como por ahí de visita, uno que otro, pero sí, lo recuerdo como una etapa muy buena. Y yo creo que también fue como el momento de fortalecerme así como espiritualmente y prepararme para la muerte de mi papá que ocurrió el día que volvía de vivir de allá a acá, el día que volvía
Sí, que estamos mudando del todo de vuelta acá. Entonces Cuando así estamos mudándonos del todo, o mejor sea, dicho, cerré la etapa ya, se acabó sí. el trabajo, se acabó el apartamento, me quería quedar más, pero no había cómo en ese momento, entonces como que me mudé con todas mis cosas de vuelta y ese día me enteré de esa noticia en el aeropuerto, entonces pues volví acá a asumir eso, a estar ahí como, sí, en ese duelo, pero no lo recuerdo también como con tanto trauma, como que fue un poco liberador también. Y ahí al poco tiempo empezó la no ficción, empezó todo este cuento de los podcasts. ¿Qué soñabas en ese momento con la no ficción? O sea, cuando uno a veces arranca en el emprendimiento, como que tiene como una mirada así súper amplia de lograr ciertas cosas No, y mi después caso uno va yo creo que aterrizando. sí, fue diferente porque yo creo que me monté en una ola que ya estaba, digamos, a mí un socio me invitó, mi socio actual me invitó a aliarnos, a aplicar una beca de podcast que daba Google, pero yo simultáneamente estaba buscando trabajo, me quería devolver a Miami, como que quería algo seguro y estable, como que no vi así como venga a largo plazo, no vi que iba a ser la no ficción, ni me proyecté tanto. Él yo creo que tuvo un poquito más esa visión del boom de los podcasts de una productora y después me lo fui creyendo y empezó como a verse más, pero al comienzo fue, hagamos un podcast ahí como de hobby por hacer algo, que fueron los primeros episodios del Topo. Y bueno, esa beca de Google sí como que nos puso como más en serio a aprender a hacer un podcast, es decir, era una formación como de 3 viajes a Boston con 6 equipos más de todas partes del mundo, eran como países emergentes o cosas así como la India, Brasil, el Líbano, Estados Unidos, bueno, como 6 países y como equipos de 2 o 3 personas. Y entonces, no, ahí ya como que sí fue cogiendo más forma y me lo fui creyendo más. Pero no, pasito a pasito, muy a ciegas, no era como un plan de negocio de vamos a hacer esto y llegamos acá en 5 años con esta estrategia, no. No, muy como que la vida nos fue llevando y yo creo que así funciona todo. Como, no sé, primero abrimos un Patreon para donaciones. Mi socio ahí se ganó un Simón Bolívar con una serie que había hecho de podcast como justo antes de que nos aliáramos. Empezamos, lo de Google fue un empujón buenísimo. Empezaron a favorecer ansias y al día de hoy seguimos haciéndole. Pero, ¿y el sueño? El sueño que tenía. Sí. No, yo creo que por dentro siempre he tenido como el sueño de este tipo de periodismo, algo así, como contar historias que me inspiren o que inspiren, no sé, y vivir una vida como agradable y sí, tener pues comodidades y aprender y gozarme la vida, pero como que profesionalmente así como un sueño de un logro o una cosa que quisiera alcanzar puntual, no tanto. No tanto, ni popularidad, la verdad, tanto. Yo era muy tímido y cero como de querer fama y audiencia y todo, y eso se me fue, se ha ido dando, pues O sea, tú eras tímido en el colegio. muy, muy, muy. O sea, ¿qué tipo? Tipo de los que se sentaba atrás, vaguito y como necio, pero calladito, como solapadito, como el cerebro detrás de las cosas, pero no muy el que ejecutaba. El que pasaba las materias ahí a punta de copia y maña y buenos amigos. Pues no, cuando quería poner atención y de eso me podía ir bien. Los últimos años fui mejor estudiante en las clases que me gustaban, como español, filosofía, em, música, sí, educación física, cosas así. Pero sí, no, como estudiante muy promedio, que no me tiré ningún año y no me hice echar, pero amigos de los que sí. eh, Y sí, tímido, como no, como presentaciones en público y todo eso para mí eran lo peor. Eso, yo digo, ¿de dónde vendrá uno la timidez? Yo creo que en mi caso, como si de inseguridades más chiquito. Yo creo que ser hermano menor, como que sí, sentirme chiquito en algunos momentos y como miedoso y que cuando uno intentara decir algo lo frenaran o como cosas así, yo creo que me forjaron esa timidez. No sé si uno se forja la timidez, pero me metieron esa timidez.
Mm, como mucho miedo también al que dirán, a exponerse, al rechazo, a que hablen de uno. ¿Cómo la venciste o cómo la has venido trabajando? Sí, ahí voy. No, como con ejercicios como este. Sí, pues como que creyéndome un poquito más el cuento, dándome cuenta que se siente bien también, como mandarse y exponerse y como, sí, salirse de la zona de confort. Sí, como actuando, dándome. Ahorita que mencionas lo de la timidez, en un episodio reciente que estuvimos con Diego Trujillo, me contó que él también era tímido. Yo decía, uno ve a este actor que sale en todos lados, histriónico, escenarios, y dice, tímido. Y él lo que me dijo fue, yo en el teatro encontré como un espacio seguro para expresarme porque es como si me pusiera una máscara y estuviera interpretando a alguien, entonces no me iban a juzgar como Diego, sino más como el actor. Eso se lo he oído a varios actores, sí, yo creo que tiene sentido eso, ¿no? Pero para mí actuar sería el reto máximo de desafiar mi timidez. Em, no lo he hecho y me gustaría, pero sí, siento que sería como lo más incómodo, lo más difícil hacer, pero Sí, me tú sabes. gustaría. Y incluso él decía después en un momento hice el ridículo, debió por eso hacer comedia, y se dio cuenta que no era comedia, pero y volvió como a ese reto otra vez de la timidez, pero es al final uno es vencer sus Sí, miedos internos. sí, sí, de eso se trata. Como que yo creo que es como que el miedo es lo único que nos frena. El miedo es una cosa muy rara y muy grande y no sé, siempre, siempre está ahí, todos lo tenemos. Hay un dicho ahí un poco cursi, pero es como el miedo tocó a la puerta, abrí y desapareció. Es como que una cosa que solo con verlo se achica, solo con enfrentarlo desaparece. Mm. Sí, de volver las cosas a su justa proporción. Ujú. El, el mundo también de la comunicación, estaba pensando, ha cambiado mucho. O sea, los podcasters cada vez tienen como más influencia versus un medio de comunicación solamente, ¿o no? ¿Cómo ves eso tú? Pues sí, yo creo que está cambiando todo el mundo de los medios, porque pues ya uno se informa es metiéndose a Instagram y a las redes sociales y no abriendo el periódico. Es una cosa como mucho más controlada por algoritmos y mucho más personalizada. Eh, no, yo ahí no sé muy bien, es un tema como complejísimo, gigante. Em, Creo que no, está como en uno poder, o pues la idea es como poder tener el criterio suficiente para cuestionarse y para oír diferentes perspectivas y como que probar las cosas, pero sí, los fake news y la cantidad de información por ahí es absurdo y es infinito y no sé cuál es la solución. Hay, hay un tema que yo siento que las compañías, los líderes, necesitan mucho, y es entender a la otra persona. Bueno, entenderse a sí mismos y después entender a la otra persona. Tú te la pasas preguntando en el topo y conociendo gente maravillosa, ¿cómo podemos generar nuevas conversaciones a través de las preguntas? ¿Qué preguntas podemos hacer? O sea, ¿cómo iniciar un nuevo relacionamiento para, como buscamos en el podcast, de humanizar las empresas? Wow. Yo creo, y es algo que estoy como trabajando en mí mismo, verme como un igual con todos, con los que creo superiores, inferiores, con famosos, no famosos, viejos, jóvenes, como que, sí, no sé si sea la respuesta exacta a la pregunta, pero para mí un poquito el aprendizaje en este momento es más horizontalidad y como más humildad también. No, no sé si esa sea la respuesta a la pregunta, pero sí, como saber que de todo el mundo, todo el tiempo aprendemos y que sentirse superior es una gran trampa. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero que ahondemos en un libro, por supuesto.
En este caso traigo uno que se llama In the Realm of Hungry Ghost. Lo escribió Gabor Mate y él se sienta durante muchos años con personas que sufrían más de lo que podían decir. Y lo que él encuentra es que la adicción es el intento de resolver un dolor que nadie mira a tiempo. La gente cree que la adicción es una elección, un vicio, una falta de carácter. Y no lo es, según él. Cada persona que consume compulsivamente, sean drogas, alcohol, comida, trabajo, sexo, está buscando alivio a una herida, a una ausencia, a una vergüenza profunda y un miedo que no tuvo nombre. Por eso, él dice que el adicto no es alguien que busca placer, es alguien que busca paz. Una paz momentánea, precaria, pero mucho mejor que el vacío interior que lo habita. Y hasta que no entendamos ese vacío, su origen, su textura, su significado, seguiremos tratando síntomas sin tocar la raíz. En el episodio, cuando Miguel habla de la adicción como un intento de evitar sentir, está diciendo algo crítico. Lo que necesitamos no es castigo, sino comprensión. No soluciones rápidas, sino la valentía de acompañar el dolor que vive debajo. Aquí cambia la pregunta. Ya nunca es ¿por qué la adicción? Ahora es ¿por qué el dolor? Ahora sí, sigamos con el episodio. ¿Cómo eres tú como líder? O sea, de una compañía, de una, no sé si se puede llamar startup o pyme o mi pyme. Sí, eso es una de las cosas que más me han costado, porque nadie le enseña a uno, porque yo creo que se salen muchos miedos y defectos y cosas ahí. Em, Me ha desafiado bastante, me ha gustado el reto, pero es algo ¿En qué te desafía? en cómo inspirar a las personas y cómo sacar lo mejor de las personas. Eso es algo que no he sabido cómo lograr de verdad. Sí, me cuesta trabajo, he cometido errores, eh, pues sí, creo que he ido aprendiendo lentamente. Y errores como que, porque también eso aprende el público. Sí, no, pues eso, como saber conocer mejor a las personas y sacar lo mejor de ellas, entender más a las personas, ser más empático. em, Sí, lograr inspirar con el ejemplo, que eso intento hacerlo, pero no siempre funciona. Como que también pensar que el resto debe hacer las cosas como yo, o saber lo que yo sé, o hacer las cosas como a mí me gusta. Todas esas han sido como pruebas para mejorar como líder, sí. Porque también yo pienso, el liderazgo en una empresa creativa debe ser muy distinto a una empresa, no sé, manufactura o de consumo Muy, masivo. sí. Y también cuando está como, pues, el pellejo de uno, la cara de uno, y cuando, pues sí, es como la marca de uno. Sí, todo eso yo creo que pone más presión un poco. El, Hoy uno de los retos que nosotros vemos también en muchas compañías, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, es el talento humano. Porque pues las grandes compañías, las más famosas, tienen vicepresidentes fuera de serie de recursos humanos, pero ya después el área pierde como relevancia porque los CEOs no lo ven tan relevante, no saben cómo hacerlo. Entonces también uno decir, oiga, ¿cómo puede uno aportar a que desde las pymes, que además, y las MIPYMES, que además es la mayoría de la economía de Colombia o de América Latina, se enfoquen en las personas y en desarrollar eso, porque no es tan obvio, no es tan fácil y no te lo enseñan en ningún lado? Ujú. Esa es la pregunta que quiero que me ayudes a responder. Tú sabes más de eso que yo. No, me parece un gran tema. Nosotros hemos querido tener como un área de recursos humanos, pero sí, no nos ha dado la caja. Es un equipo chiquito. Sí, como que no lo hemos logrado, pero pues me interesa mucho aprender a implementar eso bien. Y sí, como que las empresas son la gente. Eso se lo he oído a varios y lo creo. ¿Pero tú crees que un hombre sensible está en desventaja en la vida o le sirve o cómo lo ves? ¿Cómo será eso? No sé. No, hay ambientes en los que yo creo que no sirve ser sensible. No sé cuál exactamente, pero como sí, las empresas tradicionales viejas o
no sé, ambientes de solo hombres o un partido de fútbol, no tengo ni idea, me estoy como inventando como contextos y ambientes en los que hay que ser hombre y es otra actitud y como que, sí, como que la sensibilidad no cabe. Pero pues yo creo que en otras cosas cada vez se agradece más y como que ahí nos vamos conectando y como entendiendo más. Sí, no sé, pienso en estas conversaciones que sí, en el topo sí busco como sensibilidad, creo que la gente como que se logra abrir sensibilidad y vulnerabilidad. Em, para eso tiene que uno serlo también, como que yo creo que como que eso da pie para que el otro se abra y se sienta bien así, sí. Se me hace súper importante porque al final uno dice, no, pues promovamos la sensibilidad en el género masculino, pero sigo siendo macho alfa típico de como la serie está de Netflix. Entonces, Sí, no, yo no sé, cada quien ahí tendrá que irse acercando a eso como pueda, porque no sé qué tanto se puede como enseñar eso. Yo no sé si a mí como haber crecido con mi mamá me permitió, o mi papá también, la verdad, él era muy sensible en términos de mostrar sus emociones, mucho de pronto, como que demasiado y de pronto parte del, como que la personalidad adictiva y eso tiene que ver con eso, como un exceso de sentir o de no querer sentir o de sentir mucho, entonces apagar eso. Eh, pero pues sí, yo creo que él como que siempre me permitió eso y mi mamá también. Eso lo agradezco mucho. sí, de pronto, eso que dices del pensamiento, pues del comportamiento adictivo con la sensibilidad Creo que están muy pueden conectados. tener. Mm. Sí, yo a él le voy a decir esas frases como es que yo tengo una exagerada manera de sentir. Eh, sí, yo creo que la personalidad adictiva tiene un poco de eso. Mm. Y hay veces tampoco somos tan conscientes de qué es la personalidad adictiva, ¿no? Mm. Sí, también es un concepto ahí como muy ambiguo. Creo que todos podemos tenerla en ciertas cosas. eh, pero no, yo sí creo que como que hay unos rasgos que no sé si deben ser una mezcla, genética y contexto y todo. Pero sí, ahorita hablábamos de una serie que vi hace poco que se llama Yo Adicto, que retrata eso muy bien. Pero eso, es como ni idea si vino de nacimiento, si fue la relación con los papás, si fue el contexto en el que creció. em, La alimentación, creo que también, hasta eso, sí. los Sí, todo eso. desbalances alimenticios. Mm. Y lo otro es que también uno lo asocia a adicción a drogas y alcohol o sexo, pues, Sí, no. pero el espectro creo que aumenta, ¿o no? Es todo, sí, yo creo que todo puede ser adictivo. Hay una definición de Gabor Mate que es como, ay, ahora no lo voy a parafrasear bien, pero como cualquier comportamiento que uno quiere dejar y no puede y que le causa consecuencias negativas. Comportamiento, conducta, consumo, sí, lo que sea. La conversación con Miguel fue maravillosa, cercana, humana, real. Y acá vienen mis 5 hacks de conversar con el topo. El primero, la vergüenza puede ser ese lugar que te da pena mirar. Pero es ahí donde está tu historia, incluso tu poder. 2, contar lo que te duele te vuelve más libre, para nada más débil. Y eso tiene que ver mucho con el episodio de él con su papá. A él lo alivió, abrió una puerta para muchas más personas. 3, la adicción es un mensaje disfrazado. Ya no se trata del alcohol, la marihuana, el azúcar, el sexo, el celular. Es lo que intentas evitar sentir. 4, la reconciliación puede llegar tarde, pero llega. El beso entre sus papás en la clínica es esa prueba de que la vida aún guarda espacios para lo sagrado. Y quiero también añadir 2 mensajes más. Cuando tratas a todos como iguales, todos se muestran. El campesino, el artista, el empresario. Cuando tienes escucha honesta, desaparece la jerarquía. Y recuerda, y esto lo digo como padre, el celular es la droga socialmente aceptada. El topo lo dice sin drama. Lo revisamos para evitar sentir. Y eso tiene un costo hoy y cada vez más alto.
Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.